Bueno, los convocamos aquí para un asunto que a nosotros como partido nos preocupaba mucho desde hace ya 2 años. Cuando saben ustedes que una vez que se produce el volcán, desde la Consejería de Agricultura del Gobierno, en aquel momento, en la pasada legislatura, se afronta algo que fue una decisión importante, que era asumir el coste de aquello que no podían producir, en este caso los agricultores, en este caso sobre todo enfocado a los plataneros, y por lo tanto se crea la ayuda de pérdida de renta 2021-2022, que es la primera que se pone en marcha para que aquellos que no podían cortar piñas y vivir de su trabajo pudieran tener una compensación en tanto pudieran volver a sembrar y las cosechas fueran las que tenían que ser. Ahí están no solo los que perdieron fincas, sino también el resto de las personas que no pudieron sembrar, y todos tenemos en la cabeza imágenes de gente que, a pesar de que quería, era imposible poder cosechar. En ese momento, entre anticipos y pagos, se pagan 21 millones de euros con una cuantía del Gobierno de España importante. Cuando llegamos al Gobierno, en julio de 2023, no se había abonado la pérdida de renta de 2022-23, había 10 millones en los presupuestos del Estado que no se habían transferido al Gobierno de Canarias y que se solicitó desde la Consejería de Agricultura, y nosotros desde la Viceconsejería de Recuperación para La Palma también lo hicimos, dinero que nunca se ingresó. Y eso nos llevó a que en 2024 le transfiriéramos desde nuestra Consejería, la Consejería de Agricultura, 10 millones de euros para la pérdida de renta de 2022-23, que luego se completaron con otros 6,5 millones de euros que le transferimos al Cabildo de La Palma para completar los pagos que no se habían podido realizar con lo que le transferimos a la Consejería de Agricultura. Pagos que están en estos momentos en trámite para aplicarse. Y explico todo esto para que se entienda que el tema de la pérdida de renta no era una cosa puntual en aquel momento, que era una compensación que se debía mantener, así era el compromiso del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, que se debía mantener en tanto no se trabajara con normalidad el tema del plátano y las personas pudieran volver a vivir de esto, aquellos que al menos habían manifestado que querían hacerlo, y por otra parte, esos que lo habían manifestado, como saben, tienen vinculado el POSEI. Es verdad que del Estado solo vino la ayuda del año 2022, que se ingresa al Gobierno anterior, y que es la que nos ocupa hoy. Esa compensación de pérdida de renta, cuando se paga sin acogerse al reglamento más adecuado, y cuando llegamos al Gobierno en julio de 2023, el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, preocupado me llama y me dice que le ponen delante los técnicos un expediente que nunca se llegó a publicar en la anterior legislatura para la devolución de los ingresos que habían percibido 1.296 personas, 1.296 plataneros por pérdida de renta. Por algo que consideramos que fue un error, que no se tuvo que haber planteado de esa manera, que quizás se apoyaron en el reglamento menos adecuado, y en ese momento la devolución, tal y como se planteaba, con un procedimiento que suponía notificarle a todas esas personas, 1.296, que no habían solicitado nada, que el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura decidió ingresarles la cantidad que tuvo a bien, notificarles la devolución, y que el Gobierno se iba a un contencioso contra todos ellos para que devolvieran el dinero. Ante eso, nuestra duda, y fue una duda compartida tanto del consejero Narváez como mía, era hay que estudiarlo. ¿Habrá alguna vía jurídica posible que permita no tener este agravio? Entre otras cosas, porque estábamos diciendo que a toda esa gente que había cobrado por algo que realmente le había sucedido, ahora, por un procedimiento que quizás no se basó en todo lo que se tenía que haber basado, se les exigía una devolución, y además se les exigía vía tribunales. Intentamos durante esos meses o casi un año poner camino y buscar otras vías jurídicas con los servicios jurídicos, no fue posible, y es verdad que una vez que finales de 2024 podemos empezar a trabajar, ya con Juan Ramón Rodríguez Marín en la Dirección General, podemos empezar a trabajar en una vía jurídica, ver las distintas vías jurídicas y trabajar expresamente en una que los servicios jurídicos del Gobierno entienden que es la adecuada. De todas las opciones, la que estaba prevista en la pasada legislatura y que nunca se llegó a publicar, y lo explicará el consejero, era la peor de las opciones, es decir, la más perjudicial para las personas. Cuando sobre la mesa tienes distintas opciones jurídicas que puedes coger, nunca nosotros hemos optado por la peor, la que más perjudica a la gente, sino por aquella que está para ayudar. Eso ha sido lo que siempre nos ha movido en lo que hemos hecho, en esto del volcán, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el volcán, y por eso
nuestra incomodidad con que no hubiera posibilidad de estudiar otras opciones. Una vez que hemos podido hacerlo, hemos implicado a los servicios jurídicos del Gobierno, a los servicios de la Consejería de Agricultura, y hoy podemos decir que hay una solución, que el camino de lo menos perjudicial para las personas está tomado y que lo vamos a blindar jurídicamente con la ley de presupuestos. De que 1.296 personas recibiesen una carta notificándoles devuelva usted el dinero y me voy a los tribunales para exigírselo, a lo que hoy, de manera jurídicamente armado y con informes de la Consejería de Agricultura y con el convencimiento de la Consejería de Agricultura se va a hacer, hay un gran trecho. Este camino que iniciamos, como decía, que nos ha costado porque había que sentarse, había que tener muchas reuniones, había que armarlo y había que llegar a las opciones viables, ha sido posible y quiero agradecerlo, pues por supuesto a los servicios jurídicos del Gobierno, al personal de nuestra Consejería, de la Consejería de Agricultura, especialmente al consejero Narváez Quintero y al director general, que han entendido que no estamos para perjudicar a nadie, sino para, dentro de la legalidad, ayudar a todos los que podamos. Como decía Nieves, ahora mismo, cuando llegamos a la consejería, la verdad que de las primeras acciones que vimos cuando llegamos, nos encontramos con un problema grave. Y hay que situar todo en un momento muy delicado, en un momento, junio del 23, todavía los efectos del volcán están muy recientes, hoy en día los siguen recientes, todavía los efectos del volcán dañaban a muchas personas, hombres y mujeres de la isla de Palma, y a un sector agrícola muy mermado, y esa es la realidad, que todavía hoy está en fase de recuperación, pero hace más de 2 años, pues imagínense la incidencia que tenía. Y nos encontramos porque, para paliar algunas de las medidas que ellos llamaron pérdida de renta, este sector, que hay que recordar que se dejó de cultivar, dejó de producir, con lo cual el ingreso que tenía para ellos y para su familia dejó de existir. Es decir, aparte de perder sus fincas, psicológicamente perder todo el trabajo de muchos años, muchísimos años, de padres y de abuelos, también perdieron el sustento, es decir, perdieron la parte económica con la que vivían ellos y las familias. Con lo cual, bueno, sí entendíamos, y lo dijo antes Nieves, sí entendíamos que tenía que articularse, y por medio de quien se comprometió, que era el Gobierno de España, una ayuda para el sector agrícola, para que mientras no tuvieran la capacidad de volver a reconstruir y de generar otra vez y de plantar y de poder comercializar, en este caso principalmente plátano, pudieran tener una ayuda durante ese tiempo. Y esa ayuda se comprometió a pagarlo el Estado. Cierto es que paradójicamente solo la pagó el Estado, el Gobierno de España, cuando el mismo color político gobernaba en Canarias. Paradójicamente, porque solo la pagó en el año 22. En el año 23, cuando entramos nosotros en julio del 23, el 14 de julio del 23, a partir de ahí no ha pagado absolutamente nada de la pérdida de renta que tenían que haberse comprometido. Y reitero que los 10 millones estaban en los presupuestos. Cuando hablamos de presupuestos prorrogados y el Gobierno de España dice que no puede modificar los presupuestos porque están prorrogados, pues este es un ejemplo en el que sí se puede decir que ese dinero estaba en los presupuestos, con lo cual no hace falta tener presupuestos nuevos para pagar esos 10 millones. Quiero dejar también claro, porque creo que es importante. A partir de ahí, cuando llegamos, nos vimos con una problemática. Primero, quiero decir que la resolución del 21 y el 22 se hicieron 3 resoluciones, 3 publicaciones. La primera, el 14 de diciembre, la segunda, el 20 de diciembre, que fueron con 3 anexos. Y en este caso, siempre la Consejería y cualquier administración, cuando hace cualquier publicación de beneficiarios, en este caso lo hicieron por pérdida de renta, el Gobierno anterior se acogió a la pérdida de renta, nosotros creemos, y la mayoría de expertos, que no era la mejor opción, puede ser incluso la peor, porque la pérdida de renta es un sistema europeo, una norma europea que está tasada para una casuística diferente a la del volcán, no contempla una catástrofe como la del volcán y no contempla esa casuística que tenían en La Palma por efectos del volcán, con lo cual cogieron una norma que era generalista para toda Europa, ¿vale? Y entonces, bueno, la pérdida de renta tiene unas connotaciones, pero aparte no esperaron al final de la campaña para poder publicarla. No había terminado la campaña. Evidentemente, yo les digo un dato, bueno, 2022, elecciones mayo de 2023, bueno, a lo mejor podían haber esperado que terminara la campaña y pagarla más allá de elecciones de 2023, pero con los datos reales, pero no esperaron. Pero aparte de eso, cuando se publica, solo se publica una parte de la resolución. Solo se publica los beneficiarios. Pero en ese mismo documento, en el anexo 3, la Consejería del Gobierno anterior tenía los datos de lo que tenían que devolver, con el reglamento que ellos habían utilizado.
tenía esos datos, pero no los publicaron. Eso no suele ser. Nosotros cuando damos una ayuda, damos o convocamos y publicamos, se publican los beneficiarios, los que no son, por otro lado, los que tienen beneficiario, anexo 1, los que no tienen derecho a ayuda, y aquellos que sí le hemos dado un anticipo, tienen que devolver. En este caso, solo se publica los que tienen y los que no tienen, pero nunca aquellos que tienen que devolver. Con lo cual, cuando nosotros entramos en el gobierno, desgraciadamente estaba toda esa documentación, pero no se había publicado para que la ciudadanía lo supiera. Con lo cual, cuando entramos nosotros hicimos nuestra labor, lo que nos parecía coherente y transparente, de manera completamente transparente. Lo tuvimos que publicar, a riesgo de que evidentemente era un efecto muy negativo para la isla de La Palma y para casi 1.300 agricultoras y agricultores de la isla de La Palma. Pero teníamos que hacerlo. A partir de ahí empezamos a trabajar jurídicamente con diferentes soluciones, que tengo que decir que la única solución que nos quedaba en ese primer año de trabajo intenso fue nosotros pedir el reintegro por lesividad, y irnos a los tribunales a reclamar el dinero a casi 1.300 personas. 1.300 personas, que muchos de ellos son pequeños agricultores, que en un momento, cuando, imagínense ustedes, yo les voy a dar datos concretos, imagínense un pequeño agricultor que ha perdido la finca que tenga que devolver 5.000 euros, cuando los 5.000 euros se los gastó, primero, a lo mejor para comer, para subsistir, para pagar el alquiler, para pagar el comedor a los hijos. Tenemos que plantearnos en qué momento estábamos y en qué situación estaban esos casi 1.300 agricultores y agricultoras, para que encima el gobierno de Canarias les pidiera jurídicamente que tuvieran que devolver por un fallo que no habían cometido ellos. Con lo cual, después de casi un año, cuando entra el director general de Agricultura, Juan Ramón Marín, gracias a ese elemento que fue clave y esencial, se le dio la vuelta. Se empezó a mirar profundamente, a trabajar más con los servicios jurídicos centrales del gobierno, y tengo que agradecerlo, sí, con los servicios jurídicos del gobierno de Canarias, no ya solo de la consejería, sino del gobierno de Canarias, que entendimos todos jurídicamente que no podía ser por lesividad, porque estos ciudadanos, estas personas de La Palma, agricultores y agricultoras, no habían lesionado al gobierno, el gobierno les pagó sin preguntarle. Vale. Y a partir de ahí empezamos a estudiar jurídicamente, y se demostró que, afortunadamente, lo tengo que decir, pero no para esto, y lo voy a explicar, que afortunadamente en ese año del volcán, ustedes recordarán que el precio del plátano subió por dos motivos. Un motivo, evidentemente, la aportación del valle, que se quedó sin poder producir y sin poder comercializar, bajó la producción y aumentaron los precios. Pero también aumentó por algo que está completamente tasado y testado, por la solidaridad del comprador en Península, la solidaridad del fiel al sector del plátano, y los que no eran fieles al sector del plátano de Canarias, muchos ingresaban incluso en las cuentas de ayuntamiento, del cabildo o en las cuentas de ONG, y mucha gente de la península, está demostrado, compraba plátano de Canarias, plátano de La Palma. Bueno, y eso hizo que aumentara el precio, aumentó la demanda de plátano muchísimo en ese año del volcán, justo después del volcán, y eso hizo que aumentara el precio. Pero claro, paradójicamente, ese aumento de precio se beneficiaron todos menos los que no podían producir. Esa solidaridad que se entendía en la península, que estaban haciendo muchos consumidores a favor de La Palma a través de la compra del plátano, se beneficiaron todos menos aquellos que no podían producir, aquellos que se les pagó esa pérdida de renta por un reglamento europeo. Y eso está tasado un 43% más que la media del año anterior. Es decir, ese año se cobró por el plátano un 43% más. Los productores cobraron por el plátano un 43% más. Y está tasado, detallado. Y reitero, los productores de plátano, excepto aquellos que no podían comercializar, que eran a los que teníamos que darle la ayuda. Con lo cual entendíamos, y se siguió trabajando, y se entendía que había, de alguna manera, había un efecto negativo, o ese reglamento no era el más apropiado. ¿Qué hemos hecho? Bueno, con un estudio hemos cambiado y hemos utilizado otra normativa que nos permite una ayuda que entendemos que podía haber sido bien una ayuda de minimis directa, o una ayuda exclusiva por el volcán, que Europa lo hubiera aceptado, como ha aceptado todo lo que hemos pedido para el volcán. Vale, pues hemos cogido una, se ha armado en este caso, jurídicamente, una enmienda que se va a presentar, que lo decía Nieves, para anclarlo en el presupuesto de la comunidad autónoma. Es una enmienda que vamos a presentar, nosotros esperamos que salga y que se apruebe el presupuesto, ya cada uno que vote lo que quiera de esa enmienda, serán conscientes cada uno subconsciente lo que quieran hacer, pero es una enmienda para compensar esa parte.
esa parte que creemos que se hizo mal, que no se hizo bien. Y que evidentemente algunos, bueno, pueden salir diciendo que lo volverían a hacer, pero lo que no hicieron es publicar lo que tenían que publicar y afrontar las consecuencias de un acto que no hicimos nosotros. Pero yo creo que el trabajo del director, el trabajo de la consejera de Nieves, de La Palma y del servicio jurídico, que tengo que agradecer, al final esa solución se va a dar para que en esta cantidad sea muy pocos los que tienen que devolver, porque no podemos tampoco compensar en totalidad por el nuevo reglamento que vamos a utilizar, la nueva norma que vamos a utilizar, sea muy poco, casi mínimos, puedo decirlo, pero también contemplamos una segunda casuística. Ustedes saben que los que tenían que devolver, esos 1.200, fueron los que cobraron anticipo. El resto no, porque el resto se les pagó después, una vez cerrado, y se les pagó a todos los productores. Pero aquellos que sí cobraron anticipo, tenían que devolver. Pues también, en esa enmienda, habrá un apartado donde la consejería competente, en este caso la Consejería de Agricultura, en la que dirijo y me acompaña Juan Ramón Manera, el director general de Agricultura, podrá compensar a aquellos que no se cogieron al anticipo del resto de la zona que no estaba afectada, las zonas afectadas, que no se acogieron al anticipo, y que también le podremos compensar ese incremento de precio que se tuvo en el resto y que ellos tampoco pudieron beneficiarse, con lo cual también a eso otro sector de la isla de La Palma, quiero tener claro, de la isla de La Palma, podrá ser compensado. Es decir, por una parte compensaremos, daremos una ayuda a aquellos que tienen que devolver para que no lo hagan, a la mayoría, a casi todos, pero por otro lado hubo sector platanero, agricultura y agricultura, que no cobraron ese anticipo, que también por este baremo que tenemos que hacer se le podrá compensar una ayuda. Y en este caso quiero terminar dejando muy claro dos cosas. La primera, aquellos productores que tenían fincas fuera de la isla de La Palma y que, como saben, la pérdida de renta en este caso se coge el SIF, y el SIF de una empresa o de un productor puede tener una finca aquí, una en Tenerife, una en Gran Canaria, en el Hierro, en La Gomera. Aquellos, evidentemente, por esas fincas tendrán que devolver, son los que van a devolver, y con eso eso la primera cosa, eso sí, con lo cual está tasado a que aquellos que en un momento determinado pudieron compensarse de pérdida de renta por fincas que no tienen en La Palma, tendrán que devolver en esta mecánica que tenemos que hacer. Y lo segundo, creo que de alguna manera garantizamos jurídicamente a todos y a todas los productores, tanto a estos 1.296 como al resto que se les pagó, como a aquellos que no cobraron anticipo, igualdad de condiciones. Y reitero que tenemos que ponernos en el año 2023, después del volcán, donde solicitarle a una familia, a una persona, les digo porque habían devoluciones de 200 euros, de 3.000 euros, de 4.000 euros, a una familia que no tenía donde vivir, que estaba viviendo en un hotel o hacinados en barracones y que tenía para pagar la alimentación para un hijo o para una hija. Este gobierno de Canarias ha buscado, después de 2 años, pero en el último año muy intenso, una solución justa, jurídicamente permitida y justa para aquellos agricultores que no pudieron vender, que el volcán se les llevó la finca y les llevó el sustento. Con lo cual creo que este gobierno y este partido, esta formación política, ha buscado una solución justa para toda La Palma. Muchas gracias. Básicamente creo que el consejero ha explicado perfectamente la enmienda. La enmienda va en el sentido de orquestar, es decir, darle las facultades a la consejería del gobierno, en este caso a la de Agricultura, para que haga las modificaciones de crédito oportuno a lo largo del ejercicio económico, las incorporaciones de crédito, para que esa ayuda de minimis vaya destinada a aquellas personas que no se les ha compensado del resto de las producciones no afectadas directamente por el volcán. Esa es básicamente la enmienda que vamos a presentar, con el fin, como dice Narváez, de tratar con un criterio de igualdad y de objetividad a todas las producciones agrícolas de la isla de La Palma, con los criterios que muy bien ha expresado tanto la consejera como el consejero. El criterio es el de minimis, que está en criterio es el reglamento de minimis que es reglado y es una normativa de europea, y que todos los Estados miembros, y en este caso también Canarias, pueda acogerse al reglamento de minimis, que lo tenemos. Por ejemplo, podría haber sido más fácil. El reglamento de minimis te podía dar una ayuda directa hasta 50.000 euros a cada productor por lo que tú creas que se merece, evidentemente jurídicamente estudiado y establecido según las hectáreas, según la pérdida, etc. Y eso. Y este es el de minimis. Podríamos haber utilizado otro, por ejemplo, exclusivo para La Palma, pero en este caso el más rápido es el de minimis. Ese lo vamos a utilizar. ¿A quién? Principalmente se ha escogido ahora mismo a esos 1.296 agricultores que tenían que devolver, y reitero, el anexo 3
Cuando nosotros entramos en el gobierno ya el anexo 3 lo tenía la consejería. El anexo 3, donde tenía todo eso que tenía que devolver, que sí publicó este gobierno, porque queremos ser transparentes, estaba en la anterior. Yo no quiero ya no quiero mirar atrás ni echar culpa. Hemos buscado una solución a un problema grave que tiene La Palma. Yo creo que eso es lo principal. Pero también tengo que dejar claro que ese anexo estaba en la consejería. Si no, ese anexo no lo creamos nosotros cuando llegamos. Estaba, y nosotros lo publicamos porque tiene que ser transparente. Entonces a esos 1.296 agricultores les va a afectar esa compensación positivamente, evidentemente, hablando a todos les va a afectar positivamente. Lo que pasa es que hay algunos que tendrán que devolver, muy pocos, pero les afecta a todos positivamente, porque hemos pedido el criterio para todos. Y después al resto, que no sabría decirte cuántos son, no sabría porque no lo tengo, aquellos que no se acogieron al anticipo, que tendríamos que hacer el cálculo, por eso el apartado 2 de la enmienda da la facultad para modificar el crédito a esta consejería para aquellos que no se acogieron a ese anticipo, que no sabría decirte ahora porque no lo tengo, con el mismo criterio que estamos actuando ahora, se tendrá que compensar a aquellos que no se acogieron al anticipo, con el mismo criterio que estamos haciendo ahora, se tendrá que compensar sobre la pérdida de producción que tuvieron en la campaña 21-22. A partir del 21-22, el gobierno de España no ha puesto un euro para la pérdida de renta del sector agrario en La Palma. Lo que se pagó del 22-23 lo pagó esta consejería con dinero transferido de la Consejería de Presidencia. No creo que no me has entendido. A ver si me puedo explicar bien. Campaña 21-22. Sí. Nosotros, la publicación del gobierno anterior fue la campaña 21-22. No se ha publicado más porque el gobierno de España no ha puesto ni un euro más para la siguiente campaña. Entonces, lo que estamos hablando es de esa resolución de devolución de la campaña 21-22. Tendrían que devolver 1.296 agricultores 3 millones, casi 3 millones y medio de euros. 3.400.000 y pico euros, no me acuerdo el pico, pero casi 3 millones y medio de euros tendrían que devolver por un reglamento que entendemos que no era justo ni adecuado, y creo que lo expliqué antes, porque se cobró ese año 43% más de aquellos productores que no eran los afectados.